qué hacer como cristianos en presencia de unas fronteras que están diseñadas para que en ellas los pobres queden atrapados. Los políticos nunca se lo dirán así, pero esa es la realidad. Las fronteras están diseñadas para que en ellas el pobre quede atrapado, mutilado y posiblemente muerto. Y eso es un diseño político. Yo se lo digo ya en vista de las próximas elecciones. Los 4 partidos que están a la vista para presentarse a las próximas elecciones, ninguno de ellos presenta una política de emigración que merezca el nombre de política. Con lo cual, uno ya dice, yo no espero nada. Yo he dicho los pobres. Es otra palabra que ustedes no la escucharán en el lenguaje de los políticos. Digo los pobres hablando de los emigrantes que están al otro lado de la frontera sur. Aquí los pueden ver en el Arenal, cargados de sombreros y de gafas de sol. Allí los ves en el bosque, cargados de suciedad, cargados de enfermedades, posiblemente cargados de esperanzas. Yo digo los pobres, pero esa es otra palabra que está proscrita en el lenguaje político. El político dirá los irregulares, los sin papeles, los ilegales. Y si hablan de lo que hacen, no dirán son pobres que intentan traspasar un límite en busca de pan o de futuro. Dirán simplemente que son ilegales que asaltan las fronteras. Ni siquiera dicen saltan. Normalmente usan el verbo asaltar, como si se tratase de un ejército peligrosísimo de hombres armados que nunca han visto un arma en ningún sitio. Y es que el lenguaje, esta es la primera crítica o denuncia que me gustaría que interiorizase. El lenguaje está puesto al servicio del poder contra los pobres. El lenguaje, el periodístico, y puede que también el de nuestras predicaciones, y puede que termine por serlo el nuestro en nuestras casas, en nuestras familias. Nuestro lenguaje sirve para excluir al pobre en busca de pan. Esto como creyentes tendría que hacernos pensar y mucho. Hablamos de fronteras. Yo no cuestiono que haya fronteras entre los pueblos. Realmente me parecen horribles por el tiempo que te hacen perder en una frontera, por los controles a que te someten en una frontera. Es como si en las fronteras dejases de ser persona. Tú, que tienes pasaporte y papeles y toda la música, en una frontera dejas de ser una persona libre y con derechos para pasar a ser un delincuente que tiene que demostrar que no lo es, ¿verdad? Eso no me gusta, pero en todo caso, si las cosas quedasen reducidas a eso, yo no me ocuparía de ellas para nada, porque uno está habituado a pasar por todo, ¿verdad? Pero resulta que las fronteras de las que tratamos aquí son fronteras que ejercen violencia, no solo control sobre las personas, un control con frecuencia vejatorio, sino que ejercen violencia sobre los pobres. En mi vida se han cruzado innumerables víctimas de esas fronteras. Hombres, mujeres y niños a quienes, por otra parte, en la Iglesia intentamos acoger, escuchar, atender, con la esperanza de que encuentren su camino hacia el futuro. Pero al mismo tiempo siempre con el temor de que no más allá de mañana, esas personas que encontramos hoy, que entran hoy en el obispado, en la cripta de la catedral,
para ser escuchadas y atendidas, con el temor de que no más allá de mañana ese camino para muchos de ellos haya terminado en la muerte. Si hablo aquí de fronteras es porque en nuestras iglesias, cuando un emigrante pide la bendición, tú no sabes si le estás dando la bendición o si le estás preparando para morir, sencillamente. Hablamos de fronteras en las que se mueven hombres y mujeres que hemos de curar, porque heridos en cuerpo y alma llevan años sangrando salud y cordura. Salud y cordura. En el equipo de atención a los emigrantes tenemos que tener el psicólogo, la psicóloga, más necesario que el médico para la tuberculosis. ¿Y todo por qué? Porque nosotros nos consideramos una humanidad privilegiada, que hemos nacido con derechos que los demás no tienen, y nosotros tenemos derecho a tenerlos y a reclamarlos, y los demás no tienen derecho a nada. Esta tarde, paseando por el Arenal, me alegro muchísimo de que me hayan llevado allí. Ahora imagínense ustedes que pinta un obispo en medio de aquella varaunda. Dice, bueno, está bien. Pero es que te entra por los ojos la contradicción de decenas de chicos de color, cargados de sombreros y de gafas, como quien dice, mendigando ganar un euro, y rodeados de gente que tira el dinero en nada, en emborracharse. Tú dices, pero ¿qué mundo hemos inventado? ¿Qué mundo hemos inventado? Claro, ese mundo, a mí personalmente, yo no era capaz de imaginarlo, ¿verdad? No creí que hubiese cosas así. Inocente que es uno. Pero soy capaz de imaginar el otro, el de las personas normales, que en nombre de la normalidad, cada uno de nosotros es capaz de ignorar sistemáticamente al que al otro lado de nuestra casa no tiene nada más que sueños en la cabeza, un sueño, al que por otra parte tiene todo el derecho del mundo a soñar, todo el derecho del mundo. Estas fronteras, dice, hombres y mujeres obligados a mendigar con humillación en ciudades y caminos un pan que podrían ganar con la dignidad del trabajo. Claro, yo esto lo escribí pensando no en el Arenal, sino pensando en la ciudad de Tánger y en la autovía que lleva de Tánger a Ceuta, ¿verdad? Que es la que conozco mejor. Pero pasa lo mismo en las carreteras de acceso a Melilla, que ves a jóvenes que están mendigando un pan que tienen derecho a ganarse dignamente con su trabajo. Esas fronteras que explotan, maltratan y matan a los hijos que Dios me ha confiado para que cuide de ellos, esas fronteras son de mi incumbencia y por eso hablo de ellas y hablo con libertad. Hablo con libertad en el sentido de que no tengo miedo de lo que las autoridades puedan hacer conmigo o puedan dejar de hacer conmigo o con la Iglesia. No me da miedo. Los emigrantes necesitan sentir a la Iglesia comprometida con ellos, a su lado, caminando con ellos. He dicho emigrantes, hombres, mujeres y niños arrancados de su tierra, arrancados de su tierra. Digo lo de arrancados, que es un gesto de violencia. No salieron de allí por una vocación como Abraham. Salieron de allí empujados unos por el hambre, otros por la violencia política, violencia de las guerras, violencia religiosa. Hablamos de hombres, mujeres y niños
echados de sus hogares, apartados de su cultura, desplazados de su mundo, designados como irregulares, clandestinos, ilegales, señalados como una amenaza, controlados como una enfermedad, castigados como delincuentes. Y eso ante la indiferencia de la sociedad. ¿Qué digo ante la indiferencia? Uno empieza a echarse las manos a la cabeza y a sospechar que lo que hacen los políticos, las decisiones que toman los políticos con los emigrantes, las toman porque saben que la sociedad aprueba esas decisiones. Y mucho me temo que debo de empezar a temblar, porque los síntomas que notamos en la sociedad europea son síntomas de que la sociedad se está volviendo xenófoba. Estos días en Austria toca contar el voto por correo para ver si va a ganar las elecciones un señor de extrema derecha, lo cual quiere decir de principio ya xenofobia, es decir, rechazo del otro, del extranjero. En Francia ha pasado algo parecido, en Alemania andamos con las mismas. Dice, esto es para alarmarse realmente, es para alarmarse. Nosotros no podemos cambiar el rumbo de las sociedades, pero como Iglesia, como creyentes, tenemos que tener muy claro de qué parte tenemos que estar. Y en este sentido, yo estoy también muy preocupado, porque en los ambientes eclesiásticos, y yo cuando digo los ambientes eclesiásticos no me refiero tanto a los laicos cuyo pensamiento conozco menos, cuanto a los religiosos, a las religiosas, a los sacerdotes, que tienen en esta materia una mentalidad y una palabra muy semejante a la de los gobiernos. Y eso sí es preocupante, porque nosotros tenemos capacidad de crear mentalidad en la sociedad. No digamos ya entre los fieles laicos, que seguramente la palabra del sacerdote terminan por escucharla en esta materia. De ahí la enorme responsabilidad que tenemos, sobre todo quienes de alguna manera dirigimos las comunidades eclesiales, la enorme responsabilidad que tenemos a la hora de ver qué pensamos del emigrante. Hace unos días, cuando el tribunal o los tribunales declararon no responsables a los guardias civiles de Melilla, que habían sido denunciados por apalear en la frontera a un emigrante y devolverlo en aquel mismo momento desde territorio español a territorio marroquí. Claro, oyes a una persona en una televisión de la Iglesia, en una televisión de la Conferencia Episcopal Española, oyes a una persona decir, el emigrante se llevó su merecido, la Guardia Civil cumplió con su deber. Claro, yo que veo, no me escandalizo, porque no me escandalizo, pero me indigno hasta el furor. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes por un momento, solo por un momento, que efectivamente aquellos guardias civiles hicieron lo que tenían que hacer. Imaginen, lo voy a dar por supuesto. Se les ve aporrear a una persona indefensa, desarmada, colgada de una valla, que no quiere bajar, eso sí, y lo muelen a palos desde abajo. Pero supongamos que eso está bien. Supongamos que, como comentó la periodista en aquella circunstancia, el emigrante está donde no tiene que estar. Entiéndase, donde no tiene derecho a estar. Y que, por lo tanto, imagínense por un momento que es justo que lo apaleen de santa razón hasta dejarlo inconsciente. Pues aún en ese supuesto, que ya es muchísimo suponer, ¿dónde creen ustedes que tiene que estar la Iglesia? Con el emigrante y no con las porras. Con el emigrante, con el herido, con el indefenso, con el que no tiene derechos, con el que no tiene papeles. Y mientras en la Iglesia no tengamos claro esto, de que nuestro lugar está con el maltratado, no hemos entendido nada del Evangelio.
absolutamente nada. Quienes inventaron alambradas con cuchillas para muros carcelarios y campos de concentración, las han extendido a las fronteras para hacer esas fronteras impermeables. Impermeables. Yo llevo no sé cuántos años deseando un impermeable para la lluvia y eso no me lo da el gobierno, ¿verdad? Pero hacer fronteras impermeables, sí. Nadie aceptaría, nadie, cuando digo nadie, me refiero en la sociedad. Nadie en la sociedad aceptaría que las fronteras fuesen impermeables para los pobres. De ahí que vamos diciendo que las queremos impermeables para los problemas, para las enfermedades, para el miedo, aunque todos sepamos que solo lo serán para los pobres. Hasta cuando fue la crisis del ébola, se aprovechó lo del ébola para señalar negativamente los peligros de las fronteras. Que nos podían venir por la frontera con los emigrantes, nos podía venir el ébola. Hace falta, ser irracionales y malintencionados. Porque ustedes se imaginan a un chico enfermo de ébola que se hace miles de kilómetros a través del desierto para llegar a nuestras fronteras y traernos la infección. Así es que los emigrantes, colgados de las vallas, teniendo ellos más sentido del humor del que tenemos nosotros, gritaban «ébola, ébola». A ver si se ahorraban unos cuantos golpes. Las queremos cerradas alrededor de nuestra abundancia y las dotamos de vallas, de fosos, de detectores de movimiento, de detectores de calor, en una palabra, de detectores de vida, para que no nos inquiete el clamor de los que viven en la miseria. En ese límite de nuestro mundo de privilegiados, con arrogancia y prepotencia de dueños, hemos puesto el cartel de prohibido el paso. Y esto de la arrogancia de dueños lo digo con conocimiento de causa, porque a mí a veces me llaman de todo y me escriben de todo. Y entre las cosas que aparecen, estos que son capaces de llamarte de todo, pues es que España es nuestra casa y en nuestra casa entra quien nosotros queremos. Dueños, somos los dueños. Madre mía. Ignorados e invisibles para nosotros, Lázaro y sus llagas, el emigrante y sus sufrimientos han de quedar fuera de la sala de nuestro banquete. Si nosotros tenemos derecho a todo, los demás han tenido mala suerte al nacer. Hablamos de indiferencia, así que hablamos de fronteras, de emigrantes y de indiferencia. En las fronteras se vive un drama que una y otra vez desemboca en tragedia. Todas las semanas hay que contar muertos en las fronteras, pero todo se consuma ante la indiferencia de la sociedad, sin que se altere la rutina de nuestro día a día. Esa indiferencia permanente, esa inmunidad a la conmoción interior, solo es posible si no se ve lo que sucede o si se justifica lo que se ve. Y aquí tratamos de valernos de las dos salidas. Se oculta la realidad para que no se conozca, y cuando los muertos tienen la mala idea de morirse a nuestra puerta, entonces lo que hacemos es justificar lo que les ha pasado. Y así decimos, están donde no tenían que estar, están donde no tienen derecho a estar. Nadie les mandó subirse a una patera, nadie les obligó a acercarse a una valla, nadie. Es decir, justificamos, dice, lo que les pasa es lo que se han ganado. De ahí la necesidad de romper el silencio. Y en esto la Iglesia tiene que tener también muy claro de qué parte ha de estar. Romper el silencio,
hacer luz sobre la escena de la emigración, poner delante de los ojos el dolor de los pequeños de la tierra, es decir, amargarnos la comida de cada día, denunciar violencias, injusticias y políticas, no solo por amor de quienes sufren y mueren a la puerta de nuestra casa, sino también por amor a los ciegos que dentro de ella no nos percatamos de que queriendo guardar la propia vida la estamos perdiendo. A mí hoy por el Arenal me dan pena los subsaharianos, vendedores de sombreros y de lentes, me dan pena, pero me da muchísima más pena, me preocupa muchísimo más la otra sociedad, la que está allí alegremente devorando litros de cerveza. Esa me da muchísima más preocupación, porque realmente la humanidad perdida no son los negritos vende sombreros, sino que es la otra, consume cerveza. Si no vemos, si no oímos, si no somos conscientes de nuestra responsabilidad en lo que sucede, no daremos jamás una oportunidad a la justicia. No habrá lugar en nosotros para la compasión. No será posible la hospitalidad. Esta reflexión busca iluminar desde la fe el drama de una frontera, la de España con Marruecos, y abriga la esperanza de que viendo y oyendo, desenmascarando justificaciones y confrontándonos con el Evangelio, abramos el camino a la conmoción del corazón y transformemos en lugar de encuentro ese espacio geográfico y político que hoy es lugar de represión y de tortura para los pobres. Hoy es lugar de tortura, una tortura que no se permitiría con los animales. Yo le podría contar cosas que no. Que tú les lleves hoy alimentos para matar el hambre, sencillamente para matar el hambre, y que pasen detrás de ti las fuerzas del orden a requisar los alimentos, o simplemente a destruirlos, o que te dificulten el acceso para darlos. Es decir, auténticos animales acorralados. Y la sociedad indiferente ante eso. Ese comportamiento de las fuerzas auxiliares del ejército marroquí no lo quieren los soldados. Yo he hablado con los soldados. Ellos no lo quieren. Ellos son mandados por la autoridad gobernativa. Eso está pagado con vuestro dinero, el de vuestros impuestos. Vosotros pagáis para que en Marruecos se maltrate a los negritos. Y yo necesito que la Iglesia en España denuncie estas cosas. Los documentos suelen ser buenos en la Iglesia, pero luego el mensaje de los medios de comunicación de la Iglesia es perverso, es sencillamente perverso, desorientador en esta materia. En las vallas de Ceuta y Melilla todo está diseñado para ver y oír. Lo sorprendente, lo asombroso, lo escandaloso de ese dispendio de recursos, porque, dice, hay cables de detección, yo no sé lo que significan estas palabras, las he tomado de los periódicos, ¿verdad? Cables de detección tridimensional, cámaras de vigilancia, sensores de sonido, de movimiento, sensores térmicos, 2 ejércitos de ojos a cada lado de la frontera, porque están las fuerzas del orden marroquíes, están las fuerzas del orden español. Todos atentos a un pequeño mundo, a un mísero mundo de hombres, mujeres y niños en busca de pan. Ustedes se dan cuenta de la desproporción, de la enorme desproporción. Bueno, pues lo sorprendente, lo asombroso, lo escandaloso de ese dispendio en recursos técnicos y humanos para ver y oír es que no está orientado al encuentro, dice, ver para encontrarnos. No, está orientado al rechazo.
no está orientado a la hospitalidad, sino a la crueldad. No a la solidaridad, sino a la xenofobia. No a la compasión, sino a la represión. Y a veces la represión con consecuencias, siempre con consecuencias dolorosas, a veces con consecuencias terribles. No se ha aclarado, no se aclarará jamás aquel día en que las fuerzas auxiliares del ejército marroquí, en una redada de emigrantes en el bosque de Beliones, entran en un campamento, lo que los emigrantes llaman un búnker, es decir, un refugio hecho con plásticos y mantas. Entra el ejército, recogen todo aquello. ¿Qué recogen? Lo amontonan a la puerta de unas cuevas, le prenden fuego y dentro de las cuevas mueren asfixiados 2 emigrantes. Jamás nadie exigirá justicia, jamás nadie reclamará una investigación, nadie, ni al otro lado ni a este. Para ver y oír, los cristianos no necesitamos cámaras de vigilancia, sino ojos de misericordia. Es curioso que 2000 años después de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, después de que Dios ha cometido esa torpeza y esa locura de hacerse hombre, 2000 años después todavía el Papa tenga que convocar un jubileo de la misericordia, porque parece que los cristianos no nos hemos enterado que la misericordia pertenece al corazón del Evangelio. Y tenemos en la cabeza otras cosas. Pues no necesitamos más que ojos de misericordia. No necesitamos sensores de sonido, sino oídos atentos al clamor de los pobres. No necesitamos técnica, sino corazón. No necesitamos razones, sino fe. Razones. El enemigo peor que tenemos son las razones. Claro que según las razones, cualquiera puede decir, la razón lo avalará enseguida. Entre los emigrantes no todo es trigo limpio. Dice, y entre los curas tampoco, y entre los obispos tampoco, y entre las monjas tampoco. No necesitamos razones, sino fe. Fe. Para ver y oír necesitamos hacernos con mirada, oído, corazón y fe de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Los cristianos no podemos dejar, oiga usted emigre a otra parte. Es una mosca. Los cristianos no podemos dejar aparcada en casa la mirada de Jesús sobre los pobres. No podemos dejar de ser como Jesús un evangelio para los pobres, una buena noticia para los pobres. No podemos dejar de ir como Jesús con el evangelio a los pobres, aún sabiendo que ese camino no deja beneficios, ni en el banco ni en los bolsillos. Ustedes comprenderán que las políticas de los gobiernos en Europa con relación a los emigrantes son políticas marcadas por el Dios dinero, y solo en función del Dios dinero, y nunca en función de la dignidad de las personas o de la necesidad de las personas. Me da igual dignidad que necesidad. Siempre es el Dios dinero. Bueno, pues un cristiano tiene que tener muy claro que el camino que le lleva a los pobres no deja beneficios ni en el banco ni en el bolsillo, pero posiblemente deja beneficios inconmensurables en el propio corazón, en lo más íntimo del propio ser. Los cristianos no podemos separar acción política y fe profesada, como no podemos ni queremos separar política y libertad, política y justicia, política y humanidad. Libertad, justicia, humanidad. Jesús miró con ira a quienes ignoraban la necesidad del hombre. Y sobre todo los miró con ira a estos que ignoran la necesidad del hombre en nombre de Dios.
no digamos ya en nombre de la razón. La política nos quisiera mudos y por eso mismo ciegos y sordos ante el dolor de los pobres. El Evangelio nos quiere tan cerca de ellos que nos resulte imposible no verlos, nos sea imposible no oírlos. Algo me dice que nunca veremos a los pobres si en ellos no nos vemos a nosotros mismos. Nunca los acogeremos si en ellos, de alguna manera, no nos acogemos a nosotros mismos. El profeta lo dejó insinuado cuando dijo: parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al que va desnudo, no te cierres a tu propia carne, tu propia carne. El poeta sufí lo expresó de esta manera. Alguien llamó cierta vez a la puerta de su amigo. Esto parece de Ramón Llull, El amigo y el amado, ¿verdad? Alguien llamó cierta vez a la puerta de su amigo. ¿Quién es?, preguntó una voz desde dentro. Pensad, el amado. Yo. No puedes entrar. En casa no hay lugar para dos. En casa no hay lugar para dos. Aquel hombre abandonó el lugar entristecido y durante mucho tiempo se consumió en las llamas de la separación. Pero al final regresó. Comenzó a dar vueltas junto a la puerta del amigo, entre dudas y temores. Finalmente se decidió a llamar. ¿Quién es? Soy tú. Pasa, amigo mío, ahora que ya eres yo. Porque en casa no hay lugar para dos yo, pero para uno sí. La estrategia del poder excluyente es la de señalar al otro como el que viene a ocupar tu lugar. Piensen cuántas veces han escuchado esto en el discurso político. El que viene a hacerse con tu puesto de trabajo. El que viene a disminuir los recursos siempre limitados de tu bienestar. Este es el discurso político. Son muchos los cristianos, laicos, religiosos, sacerdotes y obispos que tienen y ayudan a tener esa visión excluyente del emigrante. En caridad a esos cristianos y a mí mismo, quisiera ahorrarnos aquella sorpresa última y terrible de descubrir que cuando excluíamos de nuestra compasión al emigrante, estábamos dejando fuera de nuestra vida a Cristo Jesús. Y ahora, en el tiempo que me queda, les voy a leer un texto. Es de un hijo mío protestón, un hijo mío muy querido. Es un musulmán. Y es un musulmán enamorado de Cristo y que por mí tiene un respeto enorme, y por no decir un cariño enorme. Bueno, pues él, entre los muchos mensajes que nos intercambiamos, en esta ocasión me habla de los emigrantes, respondiendo precisamente a un discurso semejante al que les estoy haciendo a ustedes en este momento. Entonces, para ponerme delante de los ojos las razones por las cuales no podemos acoger a los emigrantes. No podemos ni debemos acoger a los emigrantes. Ese tipo de justificaciones él las resumía así. Problemas económicos y sociales. El emigrante hace posible que compitan los salarios, y esta es una verdad, como un templo, como un templo. El hecho mismo de que en el Arenal estén así de emigrantes, pues hace que todos saquen un nada. ¿Por qué? Porque son muchos. Hace posible que compitan los salarios y esa posibilidad tensa el clima social y exacerba la crisis económica. Los patronos se sirven de la inmigración para presionar a la baja sobre los salarios. Mi hijo no bromea, como ven. Los emigrantes son los esclavos del siglo XXI. La emigración es, de hecho, el ejército de reserva del capitalismo.
¿Qué puestos de trabajo van a ocupar estos emigrantes si el país experimenta una desocupación masiva? ¿Dónde alojarlos? ¿Cómo cuidarlos si no hay recursos para cuidarnos a nosotros mismos? Si España continúa acogiendo toda la miseria del mundo, su sistema de protección social desaparecerá. Aquí mi hijo pues exageraba manifiestamente, porque acoger emigrantes no es acoger toda la miseria del mundo, ¿verdad? Pero bueno, le dejamos exagerar. Problemas de seguridad, segundo capítulo. Al no tener un trabajo, gran parte de esta inmigración africana no llega a integrarse y se desvía hacia la delincuencia o al crimen organizado, tráfico de drogas esencialmente. Expansión de la inseguridad, robos, agresiones. Hay un lazo entre inmigración masiva y regreso de las sociedades europeas al salvajismo. Aquí de nuevo mi hijo vuelve a errar el tiro, porque, digamos, si se está produciendo un regreso de la sociedad europea al salvajismo, como él dice, el error está en atribuirlo a los emigrantes, porque estamos recorriendo ese camino y por otros motivos, o por otras causas, o con otras motivaciones. Pero él lo dice así. El fundamentalismo islámico y el terrorismo que de él se deriva se desarrolla en Europa y es allí donde encuentra sus mejores reclutas. También tendría que explicarme si esto tiene que ver con la inmigración y no más bien con otros fenómenos propios de la sociedad europea. Pero él lo dijo así y así queda dicho. Problema demográfico. El fenómeno de la sustitución demográfica es visible en las ciudades de la Île-de-France, el entorno de París, ¿verdad? Dice, no sé en España. La población autóctona se ve obligada a salir de zonas urbanas en las que la tasa de inmigración de poblaciones no originarias del país ha crecido significativamente. Problemas de identidad y culturales. La llegada masiva de emigrantes que no dominan la lengua del país de acogida hace caer el nivel de la escuela pública. Oposición frecuente a materias de enseñanza escolar, cursos de historia, cursos de filosofía, etc. Así se oye decir, Voltaire es contrario a mi religión, Madame Bovary es una obra excesivamente licenciosa, es haram, ilegal, ilícita, prohibida. Los profesores de filosofía son acusados de islamofobia y sufren presiones insoportables en el ejercicio de su misión. Está a la vista la fascinación por el gangsterismo, por la subcultura del rap. Mi hijo no bromea, madre de Dios. Yo cuando leí esto dije, madre mía, ¿en qué me he metido? Se importan costumbres, conductas, códigos culturales que lo menos que se puede decir es que chocan con los autóctonos. Ejemplos, segregación de sexos, velo, machismo asumido, crímenes de honor, matrimonios forzados, poligamia, control humillante y sofocante de la sexualidad de los hijos, obsesión por la virginidad, persecución de la homosexualidad. Una minoría de esta categoría de emigrantes consigue integrarse perfectamente en la sociedad de acogida, lo que demuestra que el obstáculo a la integración no es ciertamente étnico, sino cultural, solo cultural. Hasta aquí el mensaje de mi querido hijo, querido pero sin ironía, de verdad. En el mismo mensaje, que todo parece ser menos de un marroquí y musulmán, pero que es lo uno y lo otro, añadía un apartado sobre medidas que en esta materia él consideraba necesario adoptar. Y decía, a quienes emigran por razones económicas, ayudarles, con oportunas políticas de desarrollo, a fijar su residencia en el país de origen. ¿Cuántas veces he oído esto? ¿Cuántas veces? Frenar la explosión. Claro, olvidan que el país de origen lo hemos comprado nosotros. Es decir, lo ha comprado China. África, en estos momentos, media África es de China. Es propiedad de China.
que dedica las tierras de cultivo a producir material para biocombustibles. Frenar la explosión demográfica en África, accesibilidad a la contracepción y lucha contra los prejuicios populares que la conciernen. Luchar contra la corrupción y las formas no democráticas de gobierno que neutralizan el esfuerzo nacional de desarrollo y constituyen un agujero negro para toda ayuda internacional. Además, es urgente proteger los derechos de la infancia. En esta convención se exige para los niños la escolarización obligatoria hasta los 15 años de edad. Habrán podido observar ustedes que, leído el mensaje de mi amigo, ya no estamos hablando de los emigrantes y sus necesidades, sino que estamos hablando de la emigración y de los problemas que la emigración nos causa a nosotros. Pero él mismo me devolvió al terreno de lo personal con un post-scriptum demoledor, realmente demoledor. Dice así: en lo que me concierne, mis padres decidieron traerme al mundo solo cuando tuvieron la certeza de disponer de los medios necesarios para cubrir mis necesidades. Los pobres que no tengan esos medios, por favor, que no tengan hijos. Esto lo dice un chico culto, universitario, religioso, profundamente religioso, enamorado de Jesús de Nazaret, musulmán hasta hace pocos días, enamorado de Jesús de Nazaret. Este chico está bautizado ya. Dice, los pobres que no tengan esos medios, por favor, que no tengan hijos. No hay un derecho al niño. Este es una inmensa y sagrada responsabilidad. El niño tiene derecho a una familia sana y equilibrada, materialmente, moralmente y espiritualmente. La selección natural quiere que la miseria en todas sus formas deje de reproducirse. A este largo mensaje de mi amigo respondí con unos correos ultra cortos, hijos de la intuición. El primero decía: hermano mío, tú haces el discurso del rico que tiene resuelto su problema o que no quiere crearse problemas. Imagina ahora que tu discurso no lo leo yo, sino uno de los moradores del monte de Beliones. Yo lo habría leído como una opinión sobre emigrantes clandestinos. Él, el emigrante, lo habría entendido como una condena a muerte. Tú lo habrías condenado en nombre de tus derechos, en nombre de tus privilegios, en nombre de tu mundo. Piénsalo. El segundo decía: si los pobres no tuviesen derecho a tener hijos, yo nunca habría nacido. Piénsalo. Esto se lo puse porque sé lo que me quiere. Entonces dice, si los pobres no tienen derecho a tener hijos, yo no habría nacido. Tú nunca habrías conocido a Santiago. Y el tercero decía, si los pobres no tuviesen derecho a tener hijos, la humanidad nunca habría existido. Piénsalo. Ahora ya solo para ustedes añadiría, observen cómo ante la necesidad reconocida de unas personas, la razón opta no por buscar remedio a la necesidad, sino por eliminar al sujeto que la padece. Eliminar al pobre. Piénsenlo. He dicho la razón. Podría decir el sistema.
Eduardo Galeano lo dijo así: este sistema asesino mata hambrientos en lugar de matar el hambre, y está en guerra contra los pobres y no contra la pobreza. Piénsenlo. Y una última observación en este apartado de justificaciones. El paso más o menos inconsciente que damos desde la consideración de la persona y sus necesidades a la consideración de los problemas que la inmigración nos acarrea, implica una reducción también más o menos inconsciente de las personas a cosas. Con toda naturalidad convertimos al ser humano en mercancía. Con lo cual, en medio de mis preocupaciones, queda una y otra vez no el hombre, sino el interés, el beneficio. No quedas tú con tu necesidad, sino yo con mis intereses. Piénsenlo también. Confrontarnos con el Evangelio. ¿Cuánto tiempo me queda? Todavía me queda tiempo. Confrontarnos con el Evangelio. Volvamos a las fronteras y a los excluidos que en ellas quedan atrapados. La revelación sitúa al hombre, a los pobres, en el corazón del designio salvador de Dios. Jesús de Nazaret lo dio a entender con palabras que atraviesan de luz el enigma del universo en el que vivimos. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. El Verbo de Dios se hizo hombre, y el Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre, para que el hombre se hiciera Hijo de Dios. En verdad, la gloria de Dios consiste en que el hombre viva. No vino Dios al mundo para que nosotros celebremos unas misas especiales, sino para que los pobres tengan esperanza. Dios ha optado por el hombre. Dios ha optado por el pobre. Y al hacerlo, esta es una expresión del Papa Benedicto, al hacerlo, Dios se ha puesto contra sí mismo. Contra sí mismo. Son muchos, sin embargo, en la Iglesia los que, dando por sabida esa evidencia teológica, la dan al mismo tiempo por olvidada, como si se tratase de algo prescindible en el conjunto del Evangelio. Olvidan que a Jesús Dios lo ha ungido para los pobres y lo ha puesto como buena noticia en el camino de los pobres. Lo envió a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para poner en libertad a los oprimidos. Y olvidan que ese mismo Espíritu es el que unge y pone en el camino de los pobres al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por mucho que los hombres, también los eclesiásticos, nos obstinemos en poner en medio nuestras razones, nuestros intereses, nuestros saberes, incluso la ley de Dios, Dios se ha empeñado en poner en medio al hombre con su necesidad. Recuerden el episodio aquel de la sinagoga de Cafarnaúm, donde había un hombre con la mano paralizada y Jesús lo puso en medio. Era sábado, el día de Dios, el día en el que no se puede hacer nada. Y pregunta a los que están allí a ver lo que Jesús hace con aquel hombre para denunciarlo. Pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer con él? ¿Salvarle la vida o dejarlo morir? Y se quedaron todos callados. Y allí donde nosotros optamos por lo nuestro, Dios, pasando incluso sobre sí mismo, opta por el hombre y su liberación.
pasando sobre sí mismo, sobre sus leyes, sobre su sábado. El Mesías Jesús opta siempre por el hombre y contra el mal del hombre. Lo hace con el lisiado en la sinagoga. Lo hace con la mujer sorprendida en flagrante adulterio que escribas y fariseos le ponen en medio. Allí son los escribas y fariseos los que ponen en medio a la mujer para lapidarla. La vida de aquella mujer está por encima de las prescripciones de la ley de Moisés. Lo hace con vosotros, con cada uno de vosotros. Dios os puso en medio, porque siendo rico se hizo pobre por vosotros, para enriqueceros con su pobreza. El Mesías Jesús puede decir con verdad: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Al emigrante se le da una esperanza. Al emigrante se le da un espacio de normalidad en su vida. Al emigrante se le deja respirar, porque ha encontrado hermanos y no fronteras impermeables. Son muchos los hombres y mujeres que se consideran cristianos y que estarían dispuestos a pelearse hasta ofender, hasta perseguir, puede que hasta odiar por la precisión en la formulación de una doctrina, y que sin embargo miran con indiferencia y pasan de largo ante el hermano que yace medio muerto en el camino por donde va. Jesús no vino a enseñar a los medio muertos una teología, sino que se acercó a aquel hombre, se acercó a nosotros, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Si recuerdan el episodio del samaritano compasivo, por el camino pasó un sacerdote y pasó de largo, dijo: uy, ¿aquí qué pasa? Dice: ¿qué me puede pasar a mí si me acerco a ese señor? ¿Qué me puede pasar a mí? Lo menos que me puede pasar es que me quede impuro, porque probablemente ya está muerto y si toco un cadáver ya tengo que ir a purificarme antes de poder volver a hablar con Dios. Y pasó el levita y se preguntó lo mismo: ¿qué me sucederá si me acerco a ese señor? Y pasó un hereje, un samaritano, y se preguntó: ¿qué le pasará a este señor si yo no me acerco a él? Y es bueno que nosotros, con relación a los emigrantes, dejemos de preguntarnos qué nos pasará a nosotros si nos acercamos a ellos y nos preguntemos qué les pasa a ellos si no nos acercamos. Aprendamos a ver a Cristo y vivamos pendientes de su necesidad para remediarla. Aprendamos el estremecimiento del corazón por nuestras heridas, por las heridas de Cristo abiertas en el cuerpo de los pobres, pero que las veamos, que las sintamos como nuestras. Es posible sentirlas como nuestras, es posible sentirlas como de Cristo Jesús. Espero que en la frontera a la luz de la fe se nos encuentre siempre tan cerca de los pobres que se nos confunda con ellos, que seamos uno con ellos. En Jesús de Nazaret, Dios se nos ha revelado sin fronteras. Un Dios que solo sueña que la casa se le llene de hijos. La catedral de Tánger, pues ahora es una catedral en blanco y negro. Yo digo, es la camiseta de la Juventus. Sí. A ti, Iglesia, cuerpo de Cristo, te hizo de los pobres el mismo amor que te hizo de Jesús. Iglesia sin fronteras, Iglesia madre de todos, Iglesia que a todos se ofrece, abierta como el corazón de Dios. Gracias.